¿Te has preguntado alguna vez cómo pasamos de ser simples homínidos a crear imperios que marcaron el destino de la humanidad? Hoy vamos a desentrañar la historia de las civilizaciones desde sus orígenes hasta el siglo XXI. Es fascinante, porque no solo hablaremos de avances tecnológicos, sino de revoluciones agrícolas, sistemas legales, guerras épicas, religiones que cambiaron el mundo y cómo todo eso sigue influyendo en nuestra vida diaria. Exacto. Haremos un recorrido por la evolución humana, el nacimiento de ciudades-estado y civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, pasando por Grecia, China, América precolombina, hasta las transformaciones modernas. Además, vamos a explorar cómo surgieron los sistemas políticos y sociales, las grandes figuras como Alejandro Magno y Napoleón, y los conflictos mundiales del siglo XX. ¿Listos para descubrir cómo se teje la historia global? Cuando hablamos de origen, hay que remontarse millones de años atrás, cuando los primeros homínidos surgieron y empezaron a expandirse fuera de África. ¿Te imaginas la adaptación que requirió ese salto? Totalmente, y lo más curioso es que no solo fue adaptación física. Los neandertales, por ejemplo, tenían herramientas avanzadas, pero fue el Homo sapiens quien desarrolló una capacidad cognitiva que revolucionó la supervivencia. Esa habilidad permitió crear lenguaje, arte y sistemas sociales. Y después vino una transformación crucial: el paso de la caza y la recolección a la agricultura. La agricultura en Uruk, Mesopotamia, hace unos 6.000 años cambió todo. No solo aumentó la población, sino que originó nuevas jerarquías y especializaciones. Incluso nuestra biología se modificó, disminuyendo la estatura promedio. Avanzando, la revolución agrícola permitió la creación de ciudades-estado y civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. ¿Sabías que el sistema de saneamiento del Indo era más avanzado que muchos europeos medievales? Sorprendente. Y en Egipto, la construcción de pirámides era tanto un acto religioso como político. Los faraones legitimaban su poder a través de monumentos. Las diferencias culturales eran enormes, pero la búsqueda de estabilidad era común. En Grecia, la aparición del lenguaje escrito, como el Linear B, marcó un salto hacia sociedades complejas. Y en China, las primeras dinastías desarrollaron filosofías como el confucianismo y el taoísmo, que todavía influyen en el pensamiento actual. Las ciudades-estado, como las griegas, o los imperios como el hitita, fueron laboratorios sociales y políticos. Cada una aportó leyes, religión y estructuras de poder que formaron la base de la historia mundial. Eso nos lleva a los grandes imperios y sus sistemas legales. El Código de Hammurabi en Babilonia fue pionero en establecer normas escritas y desigualdades sociales, mientras Egipto y los hititas firmaron los primeros tratados de paz conocidos. Lo interesante es que estos imperios no solo expandían territorios, sino también ideas. Alejandro Magno, por ejemplo, difundió la cultura helenística por Asia, mientras Ashoka en India promovió el budismo y el respeto por la vida. Las guerras eran recurrentes, pero también impulsaban transformaciones. Las guerras púnicas entre Roma y Cartago definieron el poder occidental, mientras en China las dinastías Zhou y Qin unificaban conceptos como el mandato celestial. La expansión militar casi siempre iba acompañada de avances filosóficos y tecnológicos. Los trirremes griegos o las chinampas mexicanas muestran cómo la guerra y la innovación iban de la mano. Al pasar a la Edad Media, vemos cómo las religiones marcaron el poder. El cristianismo y el islam transformaron imperios, y las cruzadas dejaron huellas profundas en Europa y Medio Oriente. ¿Qué te parece el impacto de esas guerras religiosas?
Las cruzadas fueron más que conflictos bélicos, impulsaron intercambios culturales y comerciales. Y no olvidemos la reforma de Lutero, que fracturó la unidad religiosa europea y abrió paso a nuevas ideas políticas. El Renacimiento, con figuras como Leonardo da Vinci, introdujo una revolución en el arte y la ciencia. Los estados modernos surgieron de revoluciones como la americana y la francesa, marcando el inicio de democracias y derechos ciudadanos. Y ya en el siglo XX, las guerras mundiales y la revolución tecnológica cambiaron radicalmente nuestro mundo. Desde la llegada del hombre a la luna hasta el Internet, la historia se aceleró como nunca antes. Pensar en toda esta evolución nos plantea preguntas sobre la naturaleza humana. ¿Por qué seguimos buscando sentido, poder y seguridad, aun cuando los métodos cambian, pero las preguntas permanecen? Esa es la clave. La historia no es solo memoria, sino un proceso de aprendizaje colectivo. Los ciclos de conquista y pérdida, las revoluciones y filosofías muestran la dualidad constante entre autoridad y libertad, destrucción y creación. La interacción entre civilizaciones, el comercio y el aprendizaje cruzado han impulsado los mayores avances. Cada imperio, cada líder, dejó huellas que hoy configuran nuestro presente. Y lo más importante, comprender la historia nos ayuda a entender las desigualdades actuales y la importancia de valorar la diversidad cultural. Es una invitación a actualizar nuestro mapa mental y actuar con conciencia histórica. Para cerrar, me llevo 3 grandes lecciones. La agricultura transformó nuestras sociedades. La religión y la guerra moldearon imperios y culturas. Y la tecnología aceleró cambios inimaginables. También aprendimos que la historia es un proceso multifacético, donde la diversidad filosófica y la lucha por la justicia siguen vigentes, y que cada civilización aporta algo único al mosaico global. Además, recordar la importancia de analizar el pasado para comprender el presente nos da herramientas para actuar con más inteligencia y empatía. Así que el próximo paso es simple. Toma un periodo histórico que te intrigue. Investiga a fondo y reflexiona cómo influye en tu día a día. La historia no está cerrada. Tú también formas parte de ella. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una especie tan insignificante logró transformar el planeta hasta llegar al Internet y los viajes espaciales? Hoy vamos a recorrer la historia completa de la humanidad, desde los primeros homínidos hasta la era digital. ¡Qué emoción! Porque la historia no es solo fechas y nombres. Es un relato de supervivencia, cambio y preguntas que siguen vigentes. Soy quien te acompañará en este viaje. Y te prometo que vamos a descubrir por qué los grandes hitos, como la revolución agrícola o la construcción de imperios, todavía resuenan en nuestra vida diaria. En este episodio, vamos a explorar cómo surgieron las civilizaciones, las revoluciones que cambiaron el mundo, los sistemas de poder y las grandes transformaciones sociales. Y abordaremos las preguntas clave. ¿Por qué la guerra fue tan recurrente? ¿Qué papel jugaron las religiones? También nos detendremos en figuras como Alejandro Magno, Hammurabi y Napoleón. Analizaremos el desarrollo de la tecnología y cerraremos con algunas reflexiones sobre la naturaleza humana y el legado de la historia. ¿Listo para sumergirte en un mar de siglos y civilizaciones? Pensar que todo comenzó hace millones de años, con simples moléculas y homínidos adaptándose a distintos entornos. ¿Sabías que el Homo erectus fue el primer migrante global, expandiéndose fuera de África mucho antes de que existiera la palabra civilización? Es fascinante. Los neandertales, por ejemplo, tenían sus propias herramientas y rituales, pero fue el Homo sapiens quien llevó la creatividad a otro nivel. Arte rupestre, lenguaje complejo y una capacidad de adaptación casi ilimitada. Ese salto cognitivo permitió que la humanidad se organizara en sociedades cada vez más complejas. Justo ahí empieza la transformación, el paso de la caza y recolección a la agricultura. Y, claro,
Luego llegaron los asentamientos permanentes y las primeras ciudades, cambiando para siempre la manera en que vivíamos juntos. Lo curioso es cómo ese cambio afectó también la biología. La estatura promedio bajó, pero la capacidad de sobrevivir en grupos grandes aumentó. Todo gracias a la domesticación de plantas en lugares como Uruk, Mesopotamia. Ese giro hacia la agricultura no solo cambió la dieta, sino que sentó las bases para el nacimiento de civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. ¿Te imaginas lo que implicaba, por ejemplo, construir una pirámide hace 4.500 años? Una proeza impresionante. Y no solo por la arquitectura. Detrás de las pirámides estaban creencias profundas sobre la vida después de la muerte y el poder de los faraones. Mientras tanto, en Mesopotamia, el Código de Hammurabi marcó el primer gran sistema legal, creando desigualdades, pero también orden social. En el Valle del Indo, los sistemas de saneamiento revelan cómo el ingenio técnico podía igualar a las grandes obras egipcias. Y poco después, en Grecia, aparece Linear B, el primer sistema de escritura griego conocido que permitió registrar la historia y los mitos. Pero lo sorprendente es cómo cada región desarrolló su propia forma de organización. Ciudades-estado en Grecia, jerarquías en Egipto y dinastías en China. Todo ese mosaico se fue entrelazando a través de alianzas, guerras y comercio. Hablando de entrelazamiento, la historia está llena de conflictos monumentales. Las guerras greco-pérsicas, por ejemplo, definieron la supervivencia de la cultura griega. Y más tarde, Roma se expandió a base de guerras púnicas y conquistas políticas. No podemos olvidar a Alejandro Magno, cuya educación filosófica fue tan importante como sus campañas militares. Sus conquistas propagaron el helenismo y aceleraron el intercambio cultural, pero también dejaron cicatrices profundas en los pueblos conquistados. Mientras tanto, en China, las dinastías Xia y Zhou enfrentaron inundaciones y construyeron sistemas sociales feudales. Y en India, Ashoka impulsó el budismo como respuesta a la violencia, transformando el imperio Maurya en un espacio de reflexión filosófica. Ese contraste entre destrucción y creación es constante. Cada imperio buscaba legitimación, ya fuera por mandato celestial, códigos jurídicos o religiones. Así se fue gestando una diversidad de sistemas políticos y filosóficos que aún influyen en nuestras sociedades. Saltando a la Edad Media, nos encontramos con cruzadas, la expansión del Islam, la formación del Sacro Imperio Romano Germánico y el feudalismo. Todo era una lucha por territorio, fe y poder, pero también por nuevas ideas. Y esa lucha trajo consigo el Renacimiento, donde artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel revolucionaron la cultura. Por otro lado, la reforma religiosa y la expansión colonial transformaron la política y la economía, preparando el terreno para las revoluciones americana y francesa. En el siglo XX, el mundo vio guerras devastadoras, la llegada del hombre a la luna y el nacimiento de la era digital. Cada avance traía promesas y peligros, pero sobre todo, nuevas preguntas sobre el sentido de la historia. Lo que me llama la atención es cómo la búsqueda de igualdad y derechos se convirtió en un motor para movimientos sociales y tecnológicos, renovando la manera en que pensamos la sociedad y el individuo. Después de este recorrido, hay tres cosas que resaltan. Primero, la importancia de la agricultura y la ley en la formación de civilizaciones. Segundo, cómo la guerra y la religión moldearon imperios y culturas. Y tercero, el papel de la tecnología en redefinir lo posible. Sumaría la constante búsqueda de sentido y justicia, que se refleja tanto en las revoluciones como en las filosofías. Y en cada etapa, el aprendizaje cruzado entre civilizaciones fue el verdadero motor del progreso humano. Si quieres profundizar, te invito a explorar la historia desde múltiples perspectivas: política, social, tecnológica
y filosófica. Cuestiona los relatos, conecta los acontecimientos y busca entender cómo lo antiguo todavía modela lo contemporáneo. Así cerramos por hoy, recordando que la historia es un libro vivo siempre abierto a nuevas interpretaciones. No olvides aplicar esa curiosidad histórica en tu día a día. Cada pregunta que hagas puede acercarte a descubrir tu propio lugar en este mosaico humano. ¡Hasta la próxima!